tal? Soy Jessica Anaí. Actualmente colaboro con la organización Letra S, SIDA, Cultura y Vida Cotidiana AC, como coordinadora de los módulos de Derechos Humanos. Agradezco, como siempre, a mis amigos de la Galería José María Velasco por invitarme a participar en sus proyectos, en este caso para Reinas en Disputa. En esta ocasión voy a hablarles de un tema que es muy conocido, es, diría yo, del dominio público, está muy vigente, pero igualmente es polémico. Así que todo lo que se diga al respecto de este tema, pues va a causar controversia y seguramente habrá muchas personas a favor y muchas personas en contra. No obstante, decidí tocarlo porque no he escuchado tantas personas que se pronuncien en una postura que coincida tal vez con la mía o tenga una visión más o menos similar. En cambio, sí he encontrado, sí he visto muchísimas opiniones, que son posiblemente la mayoría, en donde pues van básicamente en contra de lo que yo opino. En esta ocasión voy a hablar de la famosa o llamada inclusión forzada. La inclusión forzada, o como yo quise titular este video, inclusión forzada o exclusión impuesta. Es una pregunta que deja mucho para la reflexión. Sin embargo, definitivamente hay mucho que se puede argumentar al respecto, seguramente para ambas posturas, pero la que voy a argumentar yo es sobre esta posición de muchas personas que dicen que la inclusión está llegando a unos límites en donde ya los tienen hartos, los han fastidiado, porque ya está todo muy forzado. Quieren meter la inclusión en todos lados. Y bueno, seguramente es un tema que ustedes han escuchado, que han leído, que sobre todo tal vez lo han visto en redes sociales, no es nada nuevo y por supuesto cada quien tendrá su propia postura, su opinión al respecto. Yo voy a dar mi visión, una visión muy personal. Esta es una opinión personal en donde voy a exponer algunos argumentos por los que yo creo que no existe la inclusión forzada. Y si existe, es porque también existe la exclusión impuesta. Es una respuesta a ella. Pero bien, vamos a comenzar. Es muy común que en redes sociales estemos escuchando constantemente discusiones y desencuentros entre la gente en donde siempre hay una segregación, siempre hay una división de poblaciones, de personas, de grupos, en donde se dividen por muchísimas vertientes, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántas veces no hemos escuchado el término de generación de cristal? En donde pues acusan a las generaciones más jóvenes de que de todo se quejan y básicamente aluden al hecho de que son tan frágiles como un fino cristal, que se pueden romper con cualquier impacto. Y vamos, ¿realmente son así las cosas? O sea, ¿realmente ha cambiado tanto la sociedad como para que podamos decir que antes era una generación de cemento, que también he leído que les dicen así a las generaciones anteriores, que son rígidas, que se oponen al cambio, que desean que las cosas sean como eran en sus tiempos, en su juventud, en su niñez incluso? Eh, También se habla mucho del término progres, por ejemplo. Eh, Básicamente es las personas que están en contra de la inclusión, que en este caso la llaman inclusión forzada, son las personas que llaman a otras generación de cristal, no todos por supuesto, también hay personas jóvenes que utilizan estos términos de inclusión forzada, también el término progre para las personas que quieren o que están a favor de los cambios, que las cosas no se queden como han estado. Y por supuesto, algo que también está completamente relacionado, el llamado lenguaje inclusivo, ¿no? El uso de la E y todo esto, ¿no? Menciono todo esto porque me parece que son tópicos que van muy de la mano. A fin de cuentas estamos hablando de percepciones particulares, pero también colectivas, acerca de temas del dominio público. Por ejemplo, el tema de inclusión forzada. Les quiero compartir que de hecho yo hace no mucho, hace un par de meses, realicé una investigación con respecto a este tema precisamente, una investigación
sobre la inclusión forzada. Uno de los hallazgos más interesantes que tuve es que ni siquiera pude obtener una definición conceptual de inclusión forzada. Vamos, es un término que todo mundo conoce, mucha gente lo utiliza. Sabemos, creo que la mayoría, si no es que todos, sabemos a qué se refiere. O sea, cuando alguien menciona el término inclusión forzada, creo que sabemos a qué se refiere. Conocemos y entendemos muy bien el término inclusión y también la manera en cómo se está utilizando. También entendemos el término forzado, muy metido a la fuerza precisamente, ¿no? Pero estuve buscando para este trabajo de investigación una definición conceptual perfectamente definida que me ayudara en el proceso de investigación precisamente de este trabajo. ¿Y qué creen? No lo encontré. Encontré algunas cosas que se asemejan, algunas cosas que tienen relación con el término de inclusión forzada, que se ha utilizado para otras cosas en el pasado, pero vamos, no fui capaz, por lo menos en ese momento, de encontrar una definición bien clara de qué es la inclusión forzada, por lo menos con la acepción que le damos, como lo utilizamos. Esta cuestión de incluir personajes de las llamadas minorías en cualquier cosa, ¿no? Sobre todo en aspectos que tienen que ver con la cultura popular, como las películas, las series, los videojuegos, los cómics, vamos, todo este tipo de productos que están diseñados para el consumo masivo. Me gustaría leerles esta definición que yo tuve que pues inventar como tal, de acuerdo a esta concepción, a este entendimiento generalizado que tengo sobre lo que implica el término inclusión forzada, porque yo necesitaba una definición. Y ya que no encontré lo que yo necesitaba para este trabajo, tuve que inventar una, o más que inventarla, simplemente acotarla, especificarla para poder trabajar con ella. Así que si a alguien le interesa este concepto, es libre de utilizarlo, es de mi autoría al 100%, pero creo que nos puede ayudar para entender de qué estamos hablando. Y me dispongo a leer. Inclusión forzada. Enfoque que busca de manera innecesaria y sin naturalidad que se fomente y garantice la presencia de personajes pertenecientes a grupos sociales minoritarios con el objetivo de hacerlos visibles en contextos que no justifican su presencia, provocando incomodidad y disconformidad en personas que no pertenecen a ninguno de estos grupos sociales. Esta definición está muy acotada. Mi investigación fue precisamente sobre estos productos de consumo masivo de la cultura pop. Entonces estaba enfocada hacia los personajes, a personajes que se les suele atribuir esta característica, ¿no? De pertenecer a esta inclusión forzada. Bien, aquí es donde empiezo yo a vertir mis opiniones basadas en reflexiones que yo he tenido a lo largo de ya un tiempo considerable de estar escuchando este término y sobre todo los argumentos de la gente que está en contra. De acuerdo a esta definición que les acabo de compartir, básicamente, y creo que se entiende muy bien, solamente es para especificarlo aún más, se trata de meter, tal cual, meter a la fuerza a miembros de estas minorías en cualquier tipo de producto de consumo masivo, en este caso productos para el entretenimiento, como son películas, como son videojuegos, como son series, como son cómics, principalmente ese fue el eje de mi investigación, y que no tienen una justificación de ser, que están ahí solamente como suelen decir, para agradar a las minorías, para darle gusto a los progres, para satisfacer solamente a un grupo muy reducido a costa del resto de las demás personas que no pertenecen a estos grupos minoritarios y por lo tanto no se sienten identificados y lo ven impuesto y que al mismo tiempo perjudica el resultado final. Y sobre todo se hace mucha mención
cuando se les cambia el género, el color, vamos, cuando hay un cambio significativo en un personaje que ya es reconocido, que tiene un origen antiguo y que consideran que no tendría por qué modificarse. El argumento generalmente suele ser de que inventen nuevos personajes, pero que no nos cambien lo que ya conocemos, ¿no? Porque arruinan lo que ya existe. Bueno, ¿por qué argumento yo que la inclusión forzada no existe? O que en todo caso sí existe. Es la respuesta a la exclusión impuesta o exclusión sistemática o estructural o vamos, no sé, cualquier tipo de exclusión que ya está ahí por defecto, por default. Porque vamos, entiendo esta postura que mencionan cuando me dicen, oye, tengo un personaje en una película, en una serie, en un cómic, en algo, en donde mi personaje está bien definido, es el personaje con el que nos identificamos, es un personaje que incluso se ha vuelto entrañable, al que queremos, que es parte de nosotros incluso, ¿no? ¿Y por qué le cambian el color? ¿Por qué le cambian el sexo? ¿Por qué lo hacen con una postura, una mentalidad o como dicen, mal llamada ideología de género, para que sea un personaje no binario? Cosas así. Entiendo esta parte, pero vamos, ¿qué hay del desarrollo de personajes, de la creación, de la integración de personajes de estas llamadas minorías que no están modificando a nadie, que no le están cambiando el color a nadie y que no están interviniendo de una manera en la que arruinen, como dicen este grupo de personas, algo que ya se conocía? Yo les puedo decir que en lo que respecta, que es lo que nos interesa en este punto, a las personas trans, hay una aversión, porque no me voy a atrever a llamarla transfobia, porque no van a faltar los puristas que digan que no le tienen miedo y vamos, todo esto, ¿no? Yéndose a la etimología del concepto. Hay una aversión a lo que tenga que ver con el tema trans y con las personas trans. Cada vez que se tiene la oportunidad de ver a un personaje que se puede identificar como trans o que pudiera estar en ese espectro de personas trans, no es ningún secreto que a la gente no le gusta verlos, no le gusta tenerlos presentes, no les gusta que existan simplemente. Por supuesto, no estoy generalizando. Hablo de un sector, sí, muy identificado, que está en contra de todo lo que tenga que ver con el tema trans. Este tipo de personas que no conocen nada al respecto del tema, pero cada vez que se les presenta la posibilidad de opinar, pues opinan desde su muy personal punto de vista, desinformado generalmente, y nunca es para sumar, siempre es como para descalificar, para denostar, incluso para burlarse, para patologizar a las personas trans. Hay quienes dicen que no están en contra de ver personas o personajes trans en estos productos de consumo para la cultura pop, pero su argumento es siempre y cuando estén bien desarrollados, que no se vea que estuvo incluido a la fuerza, o sea, este término de inclusión forzada. O sea, vamos, los ejemplos en donde suelen apoyar o decir que está bien, que estuvo bien desarrollado, tienen una característica que yo he identificado. Son personajes que aceptan, que toleran, que incluso los pueden utilizar como referencia, pero con una connotación de burla, no de mucho respeto, que digamos. Un claro ejemplo de esto es la hermana fea, perdón, es la hermanastra fea en la película de Shrek. Este personaje que se viralizó y que se hizo muy famoso
porque hasta se le hizo un meme, no recuerdo la frase, pero que está tallado por los dioses o algo así. O sea, la verdad es gracioso el meme. Pero vamos, todo gira en torno a algo gracioso. Es cierto, los personajes trans, las personas trans que han estado representadas en varios productos como películas, series, que se abordan incluso desde los medios de comunicación, han estado desde siempre, sí, pero siempre se abordan desde una perspectiva en donde se pueda ver como algo gracioso, donde se puedan burlar de personas trans o de personajes con estas características o que se les puedan atribuir algunas características de estas. Siempre es el personaje que es o el gracioso o es el personaje que rompe las reglas y por lo tanto no es bien visto. Y esto es algo que se ha venido perpetuando desde hace muchísimo tiempo. Y se ve reflejado en la actualidad, se ve reflejado, como les decía, en las redes sociales. Siempre esta cuestión de ridiculizar a las personas trans o patologizarlas o invisibilizarlas o demeritarlas, ¿no? En muchísimos sentidos. Todo esto que tiene que ver con la identidad de género, lo hemos visto muchísimo en las redes sociales, gente que se burla diciendo que pues, que entonces van a ser un helicóptero de combate, porque pues si un hombre puede decir que se siente mujer, pues entonces cualquier persona puede sentirse un helicóptero, ¿no? Puede sentirse un animal. Y también lo relacionan mucho con la zoofilia y todas estas parafilias que la gente confunde con orientaciones sexuales e identidad de género, ¿no? Vamos, muchísimas cosas que pues está feo, o sea, más allá de decir si está correcto, si es incorrecto, si debería de ser o no, que la libre expresión y todo lo que ustedes quieran decir, o sea, no está padre que cada vez que se trate de una persona trans se le denoste y se le ridiculice en muchísimos sentidos, ¿no? Y la única ocasión o las ocasiones en donde se justifica o se acepta el personaje es porque ya implica, su naturaleza ya está como que acompañada de gracia o de burla, ¿no? O sea, eso está muy feo. Y esto se puede observar en muchísimos aspectos. Esta negación, esta aversión. Les puedo poner dos ejemplos muy rápidos sobre esta aversión de un nutrido grupo de personas que no quiere ver en sus productos de consumo, en lo que es cotidiano para ellos, nada que tenga que ver con personas trans. Les voy a compartir esta imagen, no sé cuántos o cuántas de ustedes estén familiarizados o familiarizadas con esto, pero para quienes no, les presento a Poison. Poison es esta chica de cabello rosa, que pues es muy guapa y tiene pues una estructura pues muy deseable posiblemente para mucha gente. Les tengo que comentar algo. Este es un personaje de un videojuego que se llama Final Fight, que fue creado en 1989. Y como pueden ver, hay ahí unas imágenes al fondo. Básicamente el videojuego se trata de tu personaje, que son hombres, ir golpeando pandilleros, porque tienen que cumplir una misión. Y unos de estos pandilleros son estas mujeres, Roxy y Poison. ¿Qué sucede con Poison en particular? Bueno, ya saben, cuestiones de censura, que no en todos los países se ve con buenos ojos algunas cosas y todo lo que ustedes quieran. En Estados Unidos, cuando intentaron pues llevar este videojuego a este territorio, pues no estuvieron de acuerdo en que hombres estuvieran golpeando a mujeres, porque pues son golpes tal cual, ¿no? O sea, pueden golpearse entre hombres, pero pues no a mujeres. Entonces, las personas de Estados Unidos le dijeron, oye, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo con que se golpea a mujeres. Entonces, los de Japón les dijeron, oye, pero no son mujeres, son transexuales y en particular toda la atención se centró a Poison, ¿no? ¿Qué sucedió con esto? Voy a dejar de compartir la pantalla. ¿Qué sucedió con esto? Básicamente, hay dos versiones de la historia y ambas son tan válidas como la otra. Para Occidente y para Japón,
Poison es transexual. Para Estados Unidos y Latinoamérica, incluido México, Poison es y siempre ha sido mujer. Una mujer cisgénero, heterosexual seguramente, ¿no? Una mujer que suelen llamarle biológica, como si las personas trans no fueran biológicas, ¿no? Pero bueno, para que se entienda. ¿Cuál es la discusión? En el manual de este juego para una consola, un cartucho de una consola que se llama Super Nintendo, en el manual viene explícitamente que este personaje es transexual. Pero a pesar de esto y por el origen que tiene como mujer este personaje, pues muchas personas niegan esta realidad y simplemente dicen no. Esto es por la censura y no importa lo que digan, Poison es mujer, siempre ha sido mujer y siempre ha sido mujer, ¿no? A pesar de que de la postura oficial de los creadores en este caso, ¿no? De Japón. Y bueno, los creadores que terminaron diciendo, bueno, que cada quien piense lo que quiera. No, obviamente es un negocio y a ellos no les interesa estar defendiendo causas, sobre todo que no son las suyas, y que cada quien elija lo que quiera. ¿Cuál es el punto? El punto es que siempre, a pesar de los argumentos, a pesar de las posturas encontradas, siempre va a haber una parte de la población que va a negar cualquier cosa. O sea, no importa que una versión oficial diga, ok, sí, fue por esto, pero gracias a esto, el personaje es trans. Punto. O sea, no. Lo van a refutar y ahí, de ahí no los van a sacar. Pero bueno, esto puede estar, como dijeron los creadores, bueno, pues que cada quien piense lo que quiera. Pero ¿qué me dicen, por ejemplo, de la película, bueno, de la saga de películas, la franquicia de Matrix? En donde, como ustedes saben, y si no lo saben, yo se los comento, las creadoras de estas películas, pues son personas transexuales, son personas trans como tal, que hicieron su transición con el tiempo. Vamos, hace no mucho, una de estas hermanas, Lili, que es codirectora y co-guionista junto con su hermana Lana, mencionaron que el mensaje que quieren dar con las películas de Matrix, pues no es otra cosa que una alegoría trans, donde básicamente ellas trataron con todo y las barreras que se encontraron en la industria del entretenimiento y sobre todo, recordemos que estamos hablando de los 90s, cuando salió la primera película, ni siquiera era el 2000, fueron finales, me parece, de los 90s, donde era una alegoría en cuanto a la transición, el cambio. Vives en una realidad, pero no es tu realidad. Y tú decides si te quedas en esa realidad o tomas la pastilla y te sales a tu propia realidad. O sea, Lili dijo que es una alegoría a su realidad de quedarse como persona cisgénero o ser una persona trans. Incluso mencionó que uno de estos personajes que salen, Switch, una persona que sale completamente vestida de blanco, la idea original era que este personaje fuera hombre en la realidad y en la Matrix fuera mujer, para darle más fuerza a esta idea. Mencionó que pues no se lo permitieron, que le censuraron esta y algunas otras cosas más para dar visibilidad a su postura sobre la relación con el tema trans y vamos, la película pues salió y la conocemos actualmente y cada quien le dio la interpretación, ¿no? Que de por sí sé que puede ser un poquito compleja la interpretación, o más bien muy rica, muy variada la interpretación que se le puede dar a esta franquicia, ¿no? De Matrix. Sin embargo, aquí, ¿cuál es el punto? Que a pesar que las directoras y guionistas, o sea, las creadoras, las dueñas, en una palabra, de Matrix, quienes crearon este universo, están diciendo que es una alegoría trans, y aún así un gran sector de la población lo niega, diciendo que no es cierto, que jamás fue concebida así Matrix, que esto lo hacen por negocio, porque pues como el tema es de moda, pues seguramente hay dinero de por medio, y aparte que estamos por ver la cuarta entrega de la franquicia,
y que no, y que a pesar de que se les argumente, todo esto lo he visto en redes sociales, ¿no? A pesar de que hay personas que les argumentan, oye, pero lo está diciendo la creadora, ¿no? O sea, si ella lo dice o ellas lo dicen, es porque es cierto. ¿Y qué es lo que hacen? Caen en esta negación y dicen que no es cierto y que es más. A fin de cuentas, que es una película y como todas las películas son interpretables y cada quien es libre de darle la interpretación que quiera. Por supuesto que es cierto, por supuesto que es válido, no debe de haber solo una interpretación y cada quien puede darle el sentido que quiera a una película. Pero vamos, aquí la cuestión no es si se vale interpretarlo de una manera personal. Aquí el punto es que las creadoras están diciendo, ¿sabes qué? Es una alegoría trans y creo que tienen una base muy confiable, un sustento muy importante en sus declaraciones, porque vamos, son personas trans y seguramente eran trans de toda la vida. Que hayan hecho su transición en algún momento no quiere decir que lo hayan sido a partir de que hicieron la transición. Simplemente lo hicieron cuando consideraron que estaban listas. Consideremos el contexto cronológico. No es lo mismo ser trans o declararse trans o salir del closet, que tampoco me gusta ese término, del closet y hacerlo en 2021 que hacerlo en los 90s, ¿no? O sea, hay una diferencia abismal en todo lo que implica una acción de este tipo, ¿no? Una reafirmación de género para una persona en estas circunstancias, sobre todo siendo un personaje público, no ha de ser nada sencillo, ¿no? Entonces, vamos, aquí lo importante es que hay una postura muy clara de un sector de nuestra sociedad que es, como dije, muy numeroso, es nutrido, que no quiere ver nada que tenga que ver con el tema trans en ningún lado. Si se lo llegan a encontrar, lo atacan, lo descalifican, lo niegan, lo denostan, lo ridiculizan, lo patologizan, pero nunca entran en contacto con él, no lo conocen, no se informan y mucho menos tratan de respetarlo. ¿Cuántas veces hemos leído o escuchado? Yo no soy transfóbico, pero, y bueno, ya sabes lo que sigue, ¿no? Este típico de yo no soy racista, yo no soy homofóbico, yo no soy clasista, pero, y bueno, ahí sacan todo lo que están negando, ¿no? Eh, ¿Por qué menciono que no existe la inclusión forzada? Desde mi perspectiva, yo soy una persona que se identifica una persona trans no binaria me parece que es lo que más me ajusta, con una orientación sexual más inclinada hacia las mujeres cisgénero y heterosexuales, algo que pues me complica un poquito las cosas, por supuesto, pero vamos, tengo una historia detrás, tengo todo un desarrollo, sé quién soy o estoy en ese camino por terminar de conocerme, si es que algún día lo logro y si no lo logro no importa. Pero vamos, tengo toda una historia de vida. ¿Por qué si en la realidad, en la vida real, hay una diversidad tremenda de ideologías, de principios, de valores, de tonos de piel, de orientaciones sexuales, de identidades, de características físicas, de condiciones de salud? Vamos, vivimos en un mundo diverso y nadie necesita justificación para existir e interactuar en cualquier medio en el que pueda, porque vamos, también hay que considerar que hay algunas barreras sociales que no dependen de la persona, sino que simplemente le es difícil acceder a ellas por, por cuestiones socioeconómicas o culturales o lo que ustedes quieran, ¿no? Pero vamos, si no existieran estas barreras, cualquier persona podría estar en cualquier lugar. Si estos productos culturales a los que me he referido, como las películas, series, videojuegos, cómics, todo esto, tienen una base o una relación con la realidad que ya se puede distanciar mucho de esta en su desarrollo, pero tiene una base, ¿por qué esa base siempre tiene que estar únicamente dispuesta para personas heterosexuales? Si se trata de hombres, por ejemplo, hombres blancos,
hombres atractivos físicamente, con un cuerpo pues deseable para muchos hombres que quisieran estar así. Generalmente que es valiente, que es arriesgado, que se arroja, que es el típico héroe de las historias, ya sea que tenga dinero o no, pero vamos, es un personaje que puedan admirar. Si se trata de una mujer, pues tiene que estar hipersexualizada, tiene que ser sumamente atractiva, tiene que cumplir con un estereotipo de la mujer que es muy delgada y que vamos, se sale de las características de las mujeres promedio y que es muy deseable para todo el mundo, ¿no? Todos los hombres quieren con ella o todas las mujeres quisieran estar como ella, ¿no? ¿Por qué tienen que ser siempre los personajes de esta manera? ¿Por qué no puede haber una variedad que rompa con estos estereotipos? Nada más porque sí, sin que haya una justificación detrás, sin que haya un desarrollo. ¿Por qué? Porque en la realidad así es, en la vida real así funciona. Yo como persona trans, por ejemplo, ¿por qué no podría ser parte de una historia en alguna película, por ejemplo? ¿Por qué tendría que estar justificada mi presencia? O sea, ¿por qué no puede haber, como en la vida real, personas cisgénero y personas transgénero o transexuales? ¿Por qué no puede haber? O sea, si en la vida real así está. A eso es cuando me refiero que, en todo caso, si existe la inclusión forzada, es porque antes ha existido una exclusión, o sea, ya per se una exclusión y aparte impuesta. No ha sido como que a la fuerza, o sea, bueno, primero fue a la fuerza también una exclusión forzada, pero ahora está impuesta y de ahí no te muevas. Por eso empecé mencionando sobre las cosas que ahí están y este sector de la población a la que no le gusta que haya cambios, que le gusta que las cosas se mantengan tal y como las conocen. Por lo tanto, si estos son los estereotipos de personajes en la cultura que son bien vistos, que son aspiracionales, que mucha gente desea ser como ellos o le gusta verlos, verse reflejado consciente o inconscientemente en ellos, no se dan cuenta que esto también se ha impuesto y se ha excluido en el camino a todas las personas que no cumplen con esas características. Pero más cuando se trata de personas, por ejemplo, trans, personajes trans, que de plano son incluso excluidas en la vida real, que son personas excluidas de cualquier ámbito que se puedan imaginar, ¿no? Ya sea laboral, ya sea familiar, ya sea, no sé, en la calle, ¿no? Con cualquier tipo de persona puede suceder. Eh, lo que trato de decir con esto es que entiendo la postura de la gente que dice que está harta de esta inclusión forzada, de que todo se quiera imponer últimamente y de que a todo le quieran meter inclusión. Yo a esas personas les puedo decir que la contraparte, donde a mí infortunadamente me toca estar, es que ya estamos hartos y estamos hartas y estamos hartes para, para hacer más énfasis en esta parte. Estamos hartes de que se nos excluya de todos lados, que piensen que necesitamos una justificación para estar en algún lugar, que debamos de tener un desarrollo argumental impresionante para que no digan que nos pusieron a fuerza, que debemos de ser un personaje del que se puedan burlar, el que puedan ridiculizar o al que puedan hacer menos para que lo puedan tolerar. O sea, no se vale, no está padre, o sea, a mí no me gusta que sean así las cosas, pero infortunadamente así son. Y, y todo esto nos ha llevado a un momento en el que pues la gente se ha dividido, cada vez está más dividida la opinión y hay quienes están a favor de esta inclusión en todos los medios, en cualquier ámbito de la vida, y hay quien se pronuncia y lo hace de muchas maneras, ¿no? Desde una manera muy respetuosa hasta formas muy agresivas y muy violentas. Me parece que hay cabida para todo. Si hay cabida para personas blancas, si hay cabida para personas heterosexuales, si hay cabida para personas binarias
hombres o mujeres, pues también hay cabida para todas las personas que se salen de esto, ¿no? Para personas que no son binarias, para personas que están en una transición, para personas que desean encontrarse a sí mismas y no necesariamente recaer en un nuevo estereotipo, ¿no? Y aún así, si cae en un estereotipo, pero que es el que busca, pues se vale, ¿no? Pues está bien, pero ¿por qué tiene que verse como algo forzado? O sea, desde el simple hecho de el término de inclusión. O sea, ¿qué necesidad hay de que se nos tenga que estar incluyendo en algo cuando ya deberíamos de estar desde siempre? O sea, ¿por qué? Porque todas las personas trans en este caso hemos estado en la historia de la humanidad y en todo el mundo hemos estado desde siempre. ¿Por qué se nos tiene que incluir? O sea, me parece que desde la formulación de este término está mal. O sea, si se nos tiene que incluir es porque se nos está excluyendo y no tendría que excluirse a nadie porque en la vida real estamos en todos lados. Y si bien es cierto que hay personas que dicen que no es verdad, que no se nos excluye, nunca falta el argumento de que sí han estado presentes y mencionan ejemplos representativos o los que se le vienen a la mente para decir que en tal caso, mira, ahí está, y en otro caso, ahí puedes ver a esta persona y mencionan ciertos ejemplos. O sea, ¿por qué tienen que mencionar ciertos ejemplos cuando eso es precisamente una evidencia de que si llaman la atención es porque son casos aislados prácticamente, no es una generalización? Y vamos, yo entiendo que se le llame minorías a las personas que no cumplen con estas características socialmente aceptadas, sobre todo, o lo que se considera como normal dentro de esta norma, de esta mayoría. Entiendo que se llame minoría, pero eso no implica que esta minoría sea tan descomunal. O sea, vamos, las cifras y los porcentajes son muy engañosos. ¿Cuántas personas realmente son 100% heterosexuales? ¿Cuántas personas son completamente cisgénero? Una cosa es que habemos personas que hemos decidido romper con estas barreras, con estas imposiciones y decidimos salir abiertamente y mostrarnos tal como somos. Y otra que hay un increíble número de personas, una cantidad tremenda de personas que están dentro de ese espectro que se puede considerar como la minoría, porque cualquier persona que en algún momento se haya sentido atraída, que haya practicado, haya experimentado o que tenga dudas, pues vamos, no voy a decir que pertenezca al colectivo LGBT en este caso y mucho menos que sea trans, se vale experimentar y no porque experimentes eres parte de. Tú decides quién eres y cómo eres. Pero vamos, de todas estas personas, ¿cuántas se quedan dentro de la heterosexualidad o de esta postura cisgénero por miedo a investigar, por miedo a indagar y ver hasta dónde puede llegar? En resumen, el hecho de que seamos menos no quiere decir que seamos pocos. Y la representación que tenemos en los medios, en los productos culturales que he mencionado, no es concordante a la realidad. Y por lo tanto, merecemos estar presentes, representadas y visibilizadas dentro de todos estos medios. Por lo tanto, no existe la inclusión forzada. Y si existe, es porque antes ha habido una inclusión impuesta hacia las personas que no cumplen con estas características, sobre todo a las personas trans. Gracias.